Descubren lo inesperado, la sorprendente conexión entre un millonario y su hija autista en 30 días. Ignacio nunca imaginó que un simple accidente le daría un mes entero con Valentina. A sus 45 años, la vida que había construido en la Ciudad de México, lujos, viajes constantes y una oficina decorada con butacas de cuero, parecía perfecta. Pero esa perfección era una ilusión, una burbuja que pronto estallaría cuando un resbalón en las escaleras le obligó a quedarse en casa. Allí, encarado con su hija de 16 años, la distancia que había mantenido se palpaba en el aire tenso entre ellos. Valentina no era como los otros adolescentes, y eso siempre había sido un obstáculo que Ignacio prefería evitar. A menudo miraba a su hija como un rompecabezas que no podía resolver. Los primeros días fueron un suplicio. Se sentaban en la misma sala, pero la incomodidad era palpable. Ignacio encontraba difícil interactuar con ella, atrapado en prejuicios que creía superados. Valentina, con su mirada profunda y su mundo lleno de colores, parecía un universo inalcanzable. Sus emociones eran un idioma extraño que él no sabía hablar. ¿Qué se supone que hago ahora?, se preguntaba. Su respiración era irregular ante la idea de un mes entero sin poder escapar a sus reuniones de negocios. La presión aumentaba. La curiosidad, no obstante, hizo su entrada sigilosa. Un día, mientras se acomodaba en el sofá, vio a Valentina sentada en el suelo sumergida en la pintura. Sus manos se movían con delicadeza sobre el lienzo. Los colores danzaban entre sí, formando paisajes surrealistas que iluminaban su rostro. Ignacio no podían quitarle la vista de encima. Aquella expresión de felicidad en su hija lo rompía. No podía recordar la última vez que había sentido esa conexión, esa chispa de creatividad. A medida que los días pasaban, la visión de Valentina lo iba atrapando. Su arte, un legado de su difunta esposa, florecía con cada trazo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero Ignacio se encontraba atrapado en una red de tensiones. La presión de su carrera lo acorralaba. Cada llamada perdida, cada metida de pata en sus reuniones pesaban como una losa. Una noche, mientras observaba a Valentina pintar, una amenaza del pasado se proyectó sobre ellos como una sombra. Un oscuro secreto relacionado con su esposa estaba aflorando y no solo podía arruinar su carrera, también la oportunidad de Valentina de ser reconocida. ¿Debería seguir con este sueño que me ha hecho dueño de la ciudad, o girar hacia mi hija, quien podría ser la verdadera herencia que la vida me ha dejado? Se atormentaba. Las noches se convirtieron en batallas silenciosas. Ignacio miraba a Valentina, quien, ajena a su angustia, se sumergía en un mundo de colores, mientras él luchaba por encontrar una respuesta. La agonía de la dualidad entre el éxito y la lealtad lo consumía. En cada pintura, la risa de Valentina resonaba, una pieza del puzzle que él había mantenido fragmentada. En ese contexto, Ignacio se dio cuenta de que su laberinto era más profundo de lo que había imaginado. Su ambición había creado muros entre él y la verdad de su vida. Mientras Valentina daba vida a sus emociones en el lienzo, Ignacio se preguntaba si podría confrontar el pasado y prepararse para el futuro, o si se dejaría arrastrar por las corrientes que lo habían llevado hasta allí. La incertidumbre lo abrumaba, el reloj seguía avanzando. El desafío estaba en su propia casa y el tiempo se le agotaba. Ignacio se despertó al día siguiente con una sensación de opresión en el pecho. La imagen de Valentina sumergida en su mundo de colores lo perseguía mientras se vestía. Su mente estaba agitada por las tensiones laborales, pero ahora también se entrelazaban con la inusual calidez que había comenzado a sentir por su hija.
Aquel día, sin embargo, no podía permitirse el lujo de dejarse llevar. Tenía reuniones programadas, y como siempre, la presión para cumplir con esos compromisos pesaba en sus hombros como un yugo. Mientras se preparaba, se preguntaba si podría hacer un papel en la vida de Valentina que fuera más significativo. La paternidad, aunque siempre había estado presente, parecía haberse tornado una mera formalidad que jugaba en su mente, desligada de la realidad. Su experiencia como empresario le enseñó a analizar riesgos y oportunidades. Quizás era momento de aplicar esas lecciones a su vida personal. Sin embargo, el miedo a fracasar otra vez, como lo había hecho con su matrimonio, lo mantenía a la defensiva. En la oficina, las distracciones eran abundantes. Sin embargo, la idea de compartir un tiempo significativo con Valentina lo atrajo hacia la ventana. Decidió que ese día se centraría en buscar una forma de involucrarse realmente en su vida artística. Con el paso de las horas, la idea se transformó en un objetivo claro. Debía encontrar un modo de ayudarla a exponer su trabajo al mundo. Al regresar a casa, el ambiente era tenso, pero meticulosamente familiar. El aroma a pintura y disolventes le pareció reconfortante. Valentina estaba en su habitación, absorta en su última obra. Ignacio, sintiendo que la inseguridad comenzaba a disiparse, se sentó en el borde de su puerta y la observó por un momento, cautivado por cómo se entregaba al proceso. La ansiedad que sentía previamente se transformó en una oleada de admiración. Valentina la llamó con un tono suave, avanzando un paso hacia ella. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos para mostrar tu arte? Quizá una exposición, algo que la gente pueda ver. Valentina lo miró, sus ojos resplandecieron por un instante con una chispa de interés. ¿Exposición?, repitió, sus manos paradas en el aire como si caminara por una línea que no había considerado. A continuación, volvió a la pintura, devorando la idea pero sin dudar. Ignacio sintió una mezcla de emoción y temor. Tal vez este pequeño gesto sería la puerta hacia una conexión más profunda. Pasaron los días y la dinámica entre padre e hija empezó a cambiar. Las conversaciones eran menos forzadas. Ignacio también se encontró hablando de sus propios miedos y ambiciones. Sin embargo, el secreto que amenazaba con salir a la luz seguía acechando en su mente, listo para estallar en el momento más inconveniente. Un viernes, mientras Valentina trabajaba en una serie de cuadros inspirados por su madre, Ignacio no pudo resistir la tentación de apoyarse en un marco de la puerta y observarla. En ese instante, una llamada que tenía programada para esa tarde se presentó como un recordatorio ominoso. La voz en el otro extremo del teléfono era la de alguien que conocía su pasado, alguien que podía destruirlo todo si decidía actuar. Ignacio sintió cómo la presión en su pecho retornaba, más intensa que nunca. Es hora de actuar, pensó, no podía dejar que el miedo decidiera por él, pero ¿enfrentaría su pasado y arriesgaría esa nueva oportunidad con Valentina? Las decisiones que tuviera que tomar en los próximos días definirían no solo su vida, sino también la relación que comenzaron a construir. Con el reloj avanzando y las opciones escasas, Ignacio se dio cuenta de que el tiempo se le estaba agotando. ¿Qué hacer ahora?, se preguntó, mientras la amenaza se cernía sobre él como una tormenta inminente. La presión estaba llegando a un clímax y cada decisión podría ser crítica. ¿Tomaría el camino hacia el futuro que comenzaba a dibujarse junto a su hija o se rendiría ante las sombras del pasado? La respuesta se acercaba y no sería fácil. Ignacio se despertó sintiendo que la noche anterior había sido una trinchera en la que se había enfrentado a sus propios miedos. La presión mental no había disminuido, pero en su interior había plantado la semilla de una resolución. Sabía que el día que se avecina no solo sería un día de trabajo, también sería una prueba de fortaleza y conexión. Mientras se vestía, repitió en su mente la decisión que había tomado. No dejaría que los ecos de su pasado lo definieran ni le impidieran avanzar en su rol como padre. Su mirada se detuvo en el espejo, donde los reflejos de un hombre a punto de renacer se encontraban con la imagen de un empresario exitoso pero emocionalmente estancado.
De pronto, al observar sus ojos, se sintió conectado con el deseo genuino de ser parte del mundo de Valentina. La jornada laboral no fue sencilla. Las reuniones se sucedieron, y con cada una de ellas, el peso de la vieja amenaza se apoderaba de su mente. Concentrarse en estadísticas y proyecciones parecía trivial en comparación con el compromiso que había prometido a su hija. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, una solución comenzó a tomar forma. Ignacio consideró que, tal vez, podría utilizar su experiencia para asegurar una oportunidad real para Valentina. Si bien había frustraciones empresariales, existía una chispa de esperanza al pensar en cómo podría ayudarla a convertir su arte en algo tangible. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, regresó a casa con una notebook repleta de ideas. Al abrir la puerta, una mezcla de nervios y expectativa lo invadió. Valentina estaba inmersa en la pintura, como siempre, y la forma en que se sumergía en su mundo le recordó la pureza de la creatividad. Decidido, se acercó. «Valentina, ¿qué te parecería hacer un proyecto juntos para tu exposición? He estado pensando en cómo presentar tu arte de una manera única», le propuso, sintiendo que cada palabra abría una puerta entre ambos. El rostro de Valentina iluminó la habitación. «¿De verdad?», preguntó casi sorprendida, como si nunca hubiera imaginado tal posibilidad. «Claro, creo que podríamos hacer algo especial, una interacción entre el arte y la audiencia. Puedes hablar sobre tus obras, y yo me encargaré de que el mundo lo vea», respondió Ignacio, sintiendo cómo se fortalecía su resolución y la confianza que custodiaba en su padre. Mientras Valentina sonríe, Ignacio sintió cómo se disipaba una sombra que había estado presente en su interior. El sentido de propósito que había estado buscando ahora le iluminaba el camino. No solo se trataba de ayudarla, se trataba de redescubrirse a sí mismo, de enfrentarse a su propio pasado para convertirse en un apoyo sólido. Con cada día que pasaba, ambos comenzaron a compartir no solo charlas sobre arte, sino también sobre anhelos y miedos. Valentina le reveló sus inseguridades, mientras que Ignacio se abrió más sobre sus ambiciones y la carga de un pasado complicado. Se hizo evidente que ambos, aunque diferentes en sus mentes, compartían la esencia de conexiones humanas rotas que anhelaban ser sanadas. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando, y una inquietud creciente mantenía a Ignacio en un constante estado de alerta. Las interacciones con Valentina eran cada vez más profundas, pero al mismo tiempo, la amenaza de su antiguo conocido mantenía la tensión latente. ¿Qué haría cuando esos viejos fantasmas decidieran salir a la superficie? Un nuevo dilema se dibujaba ante él. Ignacio sabía que no solo debía enfrentarse a su pasado, sino también decidir en quién quería convertirse. Mientras la luz del día se desvanecía, una llamada entró a su teléfono. El viejo conocido había decidido que era momento de reconectar y pedir cuentas. Con el corazón palpitando y una sensación de inminente confrontación, Ignacio se dio cuenta de que había llegado la hora de la verdad. ¿Sería capaz de mantener el camino que había comenzado a construir junto a Valentina? ¿O la tormenta del pasado arrasaría con su reciente relación? Ignacio se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. La llamada de su antiguo conocido aún resonaba en sus oídos, dejándolo con un nudo en el estómago. Sabía que debía hacer más que solo prepararse para un nuevo día. Necesitaba desarrollar un plan, un enfoque que lo mantuviera alejado de la sombra del pasado y al mismo tiempo intentara solidificar la nueva conexión que estaba forjando con Valentina. Mientras el café goteaba en la cafetera, Ignacio se sentó frente a la laptop, abrió un documento en blanco y escribió: «¿Quién quiero ser hoy?». Se detuvo. Esa sencilla pregunta lo obligó a reflexionar. No era solo un empresario que buscaba sobrevivir en un mundo competitivo, era un padre que anhelaba el respeto y la conexión con su hija. La idea de construir un puente entre su experiencia y el talento de Valentina se convirtió en su ancla. La primera tarea fue diseñar una estrategia que no solo presentara el arte de Valentina, sino que también promoviese la interacción genuina con el público. Ignacio deseaba que su hija sintiera que su voz importaba.
Así que delineó una presentación en la que Valentina no solo exhibiera su trabajo, sino que también compartiera su proceso creativo. La autenticidad de su historia podría resonar y conectar con otros, más allá de los colores que llenaban sus lienzos. A medida que desarrollaba su idea, una revelación lo golpeó. Había subestimado la importancia de las oportunidades de exposición, no solo para Valentina, sino también para él. Se dio cuenta de que debía abrir su propia mente y aceptar su vulnerabilidad. Ignorar el pasado no lo protegería, debía enfrentarlo. Así, decidió que él también se presentaría en la exposición, compartiendo su propia historia de lucha en el mundo empresarial. Era un paso audaz, un modo de demostrar a Valentina que aquellos que habían pasado por tormentas también podían emerger renovados. Esa noche, sentados juntos en el sofá, Ignacio compartió su propuesta con Valentina. Ella escuchó atentamente, sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y emoción. «Pero, papá, ¿cómo puedes hacerlo? ¿No te da miedo?», preguntó, reflejando sus propias dudas y ansiedades. «Todo lo que vale la pena empieza con un poco de miedo, Valen. Lo importante es que no dejemos que nos detenga», respondió Ignacio, sintiendo cómo su corazón se llenaba de orgullo. Valentina mostró una sonrisa tímida, como si comenzara a entender que tenían la capacidad de luchar contra sus demonios juntos. El tiempo avanzado trajo más claridad, y la tensión en Ignacio aumentaba conforme se acercaba la fecha de la exposición. Cada día, trabajó en su presentación con un fervor renovado, mientras Valentina se sumergía en sus obras, cada trazo y cada color reflejando su historia personal. Sin embargo, la sombra del pasado no pasaba desapercibida. Una tarde, mientras revisaba su presentación, recibió un mensaje de aquel conocido antiguo. «Hablemos, necesitamos arreglar cosas», decía el texto. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tentación de ignorar el mensaje era fuerte, pero sabía que no podía escapar de esa confrontación. Era parte de su proceso. Mientras el reloj avanzaba hacia la fecha de la exposición, Ignacio enfrentaba un dilema profundo. ¿Debería dejar que el pasado definiera sus decisiones actuales o aceptar el reto y establecer límites firmes? Se sentía dividido, una batalla interna que lo mantenía despierto por las noches. Ignacio respiró hondo y tomó su teléfono, sintiendo que la hora de la verdad se acercaba. Aprendió que en la vida se requieren decisiones difíciles, y en su búsqueda de conexión también había llegado el momento de defender lo que había podido construir. Esa noche, cuando se acercó a Valentina, supo que la valentía se presentaba en diferentes formas y que su viaje apenas comenzaba. La pregunta era, ¿estaría listo para volver a enfrentar a su pasado o se dejaría llevar por él? La luz de la lámpara iluminaba el rostro sincero de Valentina, y por un instante el miedo se desvaneció, pero el eco del mensaje seguía ahí, esperando una respuesta. El tiempo de actuar había llegado, pero la decisión de Ignacio aún colgaba en el aire. ¿Respondería o se aferraría a la nueva vida que estaba cultivando? La incertidumbre lo rodeaba como un manto pesado. Ignacio miró su teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en la penumbra. La tentación de responder al mensaje lo asediaba, pero sabía que estaba a punto de abrir una puerta que preferiría dejar cerrada. En ese instante, sintió el peso de las decisiones que había tomado, y el esfuerzo por construir una relación sólida con Valentina parecía estar en juego. Decidió postergar la respuesta. Había algo más importante en ese momento. La exposición se acercaba y necesitaba concentrarse en lo que realmente importaba. Tenía que estar presente en el proceso creativo de su hija y apoyarla en este nuevo capítulo que habían comenzado juntos. Así que, mientras Valentina revisaba sus obras, Ignacio se sentó a su lado, observando los colores vibrantes que parecían contar historias de sueños y luchas. «¿Qué te inspira a crear esto?», le preguntó Ignacio, señalando un lienzo lleno de tonos cálidos. Valentina lo miró con sorpresa. No había esperado esa pregunta. «Las cosas que siento, papá. A veces hay palabras que no puedo decir, y entonces pinto», respondió.
La sinceridad en su mirada hizo eco en el corazón de Ignacio, quien por un momento se sintió totalmente conectado con ella. El proceso artístico de Valentina era una faceta que Ignacio se comprometió a apoyar. Esa noche comenzó a formular ideas sobre cómo podría organizar la presentación, desde la disposición de las obras hasta la creación de un espacio que invitara a la interacción. Mientras preparaba una lista con las preguntas que podrían resaltar la esencia de Valentina, la idea de su propia presentación se sentó inquieta en su mente. La mañana siguiente despertó con la determinación de avanzar. Sentado en su escritorio, Ignacio volvió a abrir el documento en blanco y escribió: «La historia es un puente». Decidió que compartir su experiencia empresarial no sería solo una casualidad, sería un hilo en la narración que uniera su camino con el de su hija. En el fondo, sabía que reflejaría su vulnerabilidad, pero eso también mostraría fortaleza y resiliencia. A medida que los días pasaban, él se dedicaba a ensayar su historia. Con cada repetición, no se trataba solo de recordar las palabras, sino de conectar emocionalmente con su propio viaje. La lucha de levantarse después de una caída resonaba en su narrativa. Durante una de las sesiones de práctica, Valentina se unió, escuchando atentamente mientras él relataba sus fracasos y éxitos. Ignacio se sorprendió al ver cómo sus ojos se iluminaban al escuchar sobre las lecciones aprendidas. «Papá, eso es muy valiente», le dijo Valentina con admiración. Sus palabras fueron un bálsamo para su inseguridad. Ignacio se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad podría ser también una forma de empoderar a su hija. Si él podía abrirse, ella podría sentirse inspirada a hacer lo mismo con su arte. Sin embargo, la llegada del mensaje seguía presente en su mente. ¿Qué significaría si decidía darle una respuesta? Ignacio sabía que había un riesgo involucrado. La reconciliación con el pasado no solo implicaba lidiar con sus propios fantasmas, sino también con la manera en que podrían afectar a Valentina. Luchar por una vida nueva a menudo requería confrontar viejos conflictos. Él no podría huir para siempre. La noche previa a la exposición, Ignacio no podía dormir. Las ansias y el nerviosismo se intensificaban. Entonces, mientras revisaba sus documentos, un impulso repentino lo llevó a enviar un mensaje al antiguo conocido. A pesar de la incertidumbre, sintió que debía aclarar la situación. «Estoy dispuesto a hablar, pero solo si es para sanar lo que quedó atrás». Ese acto de valentía le otorgó un sentimiento de alivio, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva inquietud surgió ante la inminente exposición. ¿Podría realmente equilibrar la amargura del pasado con la esperanza del futuro que estaba forjando junto a Valentina? El día de la exposición llegó rápidamente. Y mientras Ignacio contemplaba el espacio listo para recibir espectadores, comprendió que el viaje apenas comenzaba. Las miradas anhelantes de su hija lo recordaban su propósito: ser un modelo a seguir, no solo en lo económico, sino también en la autenticidad de ser simplemente humano. Mientras él se preparaba tras bambalinas, resonó una pregunta en su mente. Enfrentar lo desconocido siempre había sido aterrador, pero allí, junto a Valentina, hubo una nueva determinación. El viaje a la verdad había comenzado, pero la pregunta seguía flotando. ¿Sería suficiente para definir quién era realmente, o sus pasados desvanecerían su futuro? Ahora, mientras el murmullo de la gente aumentaba afuera, Ignacio sintió que el momento de actuar había llegado. Vamos a ver si puede demostrar que sus pasos hacia adelante se pueden dar sin que las sombras del pasado lo atrapen nuevamente. Ignacio respiró profundamente, sintiendo la energía del lugar. Las risas y murmullos de los asistentes se entrelazaban con las vibraciones de sus pensamientos, una combinación caótica que reflejaba su incertidumbre. Por un instante se sintió como un extraño en su propia vida, cuestionando si estaba listo para compartir su historia, la historia que ahora no solo le pertenecía a él, sino también a Valentina. Mientras ajustaba su chaqueta, su mirada se centró en las obras de su hija, dispuestas meticulosamente a su alrededor. Cada pintura era un fragmento de su alma, y eso era lo que le otorgaba valentía. Si Valentina podía poner su corazón al descubierto, él también debía ser capaz de hacer lo mismo.
Esta exposición se había convertido en un microcosmo de sus vidas, un espacio donde sus luchas individuales se entrelazaban. Antes de que pudiera reflexionar más, el presentador hizo su entrada. El murmullante ambiente se tornó en atención plena. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando levantó la vista, se encontró con la sonrisa esperanzada de Valentina, su ancla en esa tormenta emocional. En sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que sirvió como su motivación. Cuando el presentador mencionó su nombre, Ignacio sintió que el mundo se detenía. A pesar del nerviosismo, caminó hacia el podio. Las palabras que había practicado resonaban en su mente, pero también había un destello de improvisación, la necesidad de comunicar algo más allá de lo planeado. Hoy es un día especial no solo porque se celebra el arte de mi hija Valentina, sino porque cada uno de nosotros tiene un arte dentro. Comenzó, notando cómo algunas cabezas asintieron. Mi arte es la historia, la de reconstruir un pasado que a veces amenaza con atraparnos. Las palabras fluyeron, arrebatos de honestidad, una mezcla de risas y lágrimas. Habló de sus fracasos, de las decisiones equivocadas que lo condujeron a la soledad, al mismo tiempo que subrayaba cómo esos momentos moldearon su presente. Desde cada caída aprendí a levantarte, y hoy estoy aquí, no solo para hablar, sino para unir mi viaje al de Valentina. La conexión se estableció como una corriente eléctrica en la sala. El terreno compartido entre padre e hija tocaba la fibra emocional de los presentes. Con cada anécdota sintió que se despojaba de viejas cargas. La vulnerabilidad ya no era un lastre, sino una vía de sanación. Mientras relataba un momento crítico de su vida profesional, recordó el mensaje que había decidido enviar la noche anterior. Se sintió menos atado. Reconectarse con el pasado simplemente significaba recuperarse a sí mismo. Al finalizar su discurso, observó a Valentina. Su expresión era una mezcla de admiración y comprensión. La aclamación del público era cálida, pero en su interior, Ignacio sabía que el verdadero aplauso era el reconocimiento de su propio valor. Había enfrentado sus miedos y los había dejado allí, en el escenario, para que el aire se llevara la angustia. Sin embargo, la noche aún no había terminado. En medio de los abrazos y las felicitaciones, un mensaje le llegó de nuevo, esta vez mucho más impactante al haber encontrado fortaleza en su vulnerabilidad. ¿Podemos hablar ahora? Esa frase retumbó en su mente como un eco. La incertidumbre se apoderó de él. Tal vez la conversación que tanto había temido, aquella que había iniciado y dejado atrás, ahora regresaba para poner a prueba su crecimiento. Ignacio sintió una punzada de ansiedad al mirar a Valentina, y por un instante se debatió entre la necesidad de seguir adelante y la posibilidad de abrir una nueva puerta. El futuro estaba allí, a la vista, pero el pasado no se iría tan fácilmente. Decidió que esta vez sería él quien llevaría las riendas. Se acercó a Valentina, quien brillaba con una felicidad genuina. ¿Podríamos tener un momento a solas después?, preguntó, sintiendo que ella podía ayudarlo a despejar sus pensamientos. Necesitaba saber si el avance era realmente posible sin las sombras del ayer. «Claro, papá, lo que necesites», dijo Valentina. Su voz era un faro que prometía apoyo. Mientras seguía interactuando con otros, Ignacio no podía evitar sentir que se estaba acercando a un cruce de caminos. La historia de su vida tomaría un nuevo rumbo, pero ¿había aprendido lo suficiente para manejar el desafío que se avecinaba? Ahora, con el futuro a sus pies, la verdadera batalla por el futuro comenzaba a aflorar. En medio de sonrisas, abrazos y un nuevo sentido de propósito, se preparaba para enfrentar lo desconocido. La incertidumbre adyacente era palpable. ¿Qué revelaría el encuentro que estaba a punto de tener y cómo influiría eso en la nueva vida que tanto anhelaba construir? Ignacio respiró hondo, sintiendo el aire frío cortar la atmósfera templada del lugar. Mientras se retiraban al rincón más tranquilo de la sala, su mente giraba en torno al significado de esa conversación que se avecinaba.
Valentina lo miraba, con su mirada serena, y él absorbía su calma como una esponja. La euforia y el nerviosismo se entrelazaban en su interior. Iba a enfrentar algo que había postergado demasiado tiempo. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Valentina. Capta sus pensamientos con la agudeza que siempre la había caracterizado. Había momentos en los que su hija parecía tener un entendimiento de las emociones que escapaba a los demás. Ignorar su habilidad era un error. Era tiempo de abrirse no solo a su hija, sino a sí mismo. «Es sobre lo que hablamos antes, lo del mensaje», respondió Ignacio, tratando de articular sus pensamientos más profundos que se enredaban en palabras imprecisas. «Quiero contarte de alguien de mi pasado». La expresión de Valentina cambió. Aunque no siempre usaba las palabras correctas, Ignacio entendía que su hija podía leer entre líneas. «¿Te sientes preparado para eso?». La pregunta resonó dentro de él. ¿Era realmente el momento? Ignacio había dedicado años a construir las paredes de su propia fortaleza, asegurándose de no dejar que sus cicatrices emergieran. Pero ahora, después de compartir su historia en el escenario, había un sentimiento de liberación fluyendo por sus venas. La decisión de abrir su corazón decididamente significaba un cambio, no solo en su relación con Valentina, sino en su relación consigo mismo. Se sentaron en una esquina del lugar. El bullicio desapareció y todo se volvió silencio. «Esta persona fue importante para mí, y no la traté bien». Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero cuando miró los ojos de Valentina, el impacto se amplificó. Descubrir ese pasado tiene el potencial de cambiar lo que somos en el presente. Me gustaría que me escuches, que entiendas. Valentina asintió, su mirada fija en él, desbordando la paciencia que, en su esencia, a menudo parecía superar la de su padre. Ignacio compartió historias de un tiempo que creía haber cerrado en un baúl. Habló de su inflexible ambición, de cómo el éxito había eclipsado la humanidad de sus decisiones. Las sombras del arrepentimiento se cernían sobre él mientras relataba cada detalle. Las oportunidades perdidas, las mudanzas entre casas vacías que le dejaron solo, un padre que nunca supo ser. Al abrirse, sentía que se deshacía de tirantes que lo ataban al pasado, como si cada palabra pronunciada le liberara de algún peso. «Alguien me hizo daño, ese rencor no se ha esfumado», añadió Ignacio. La sinceridad de su voz tenía un peso que parecía irreal. «No sé si alguna vez podré perdonar, pero quiero intentarlo. Y no quiero que eso destruya la vida que he logrado construir». Valentina, sin prisa, consideró sus palabras. «Papá, a veces lo que más duele es lo que nos enseña a ser mejores». La sabiduría de su hija era contundente. «Tú no eres el mismo de antes, has cambiado». Su frase se arrastraba por su mente como un eco, resonando en su corazón. Había estado tan concentrado en lo que había perdido que no se percató de lo que había ganado. La vida era una serie de elecciones, y cada una traía consigo la posibilidad de redención. Por primera vez en muchos años sintió una chispa de esperanza. Podía, y debía, contar su historia no solo para lidiar con su propio dolor, sino también para enseñar a su hija el valor del perdón y la aceptación. Al contemplar la creciente conexión entre ellos, Ignacio entendió que permitir la vulnerabilidad no lo haría débil, sino fuertemente humano. Sin embargo, no pudo evitar pensar en la conversación que aún le quedaba por tener, en los oscuros secretos que todavía acechaban en la penumbra de su mente. ¿Qué pasaría si, al enfrentarlos, también dañara a Valentina? Mientras la noche continuaba desenrollándose, una sombra de inquietud regresó a su pecho. Su corazón inquieto ahora latía también por la necesidad de echar un vistazo más profundo a lo que había dejado sin resolver. En ese instante, mientras Valentina le sonreía con complicidad, Ignacio supo que su camino hacia la sanación estaba apenas comenzando. A medida que miraba a los ojos de su hija, la pregunta volvió a surgir. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir en su búsqueda de redención?
La noche prometía más revelaciones y con ellas una decisión crucial estaba por ser tomada. La historia de su vida estaba a punto de seguir un hilo sorprendente, y encontró en su mente un subconsciente eco casi palpable. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría? Ignacio sintió cómo la tensión en su pecho se transformaba en una mezcla de ansiedad y determinación. Cada fibra de su ser anhelaba la verdad, a pesar del miedo a lo desconocido. Esa noche, el compás de las emociones latía intensamente. Su corazón palpitaba con la urgencia de desentrañar los hilos oscuros que aún vigilaban su pasado. Sabía que el camino hacia adelante exigía abrir las puertas de los recuerdos, tanto agradables como dolorosos. Pero su relación con Valentina era la brújula que necesitaba. «Papá», la voz de Valentina interrumpió sus pensamientos. «¿Es realmente importante para ti, verdad?» Ese simple cuestionamiento lo rebasó. Ignacio nunca había considerado cómo sus propias luchas afectaban a su hija. La mirada de Valentina, llena de comprensión y a la vez de inquietud, lo impulsó a seguir adelante. Decidió que la revelación de su pasado no solo era un viaje para él, sino también una manera de guiar a Valentina hacia el entendimiento de su propia historia. «Hace años creí que el éxito profesional era todo lo que necesitaba», comenzó Ignacio. La voz le temblaba, consciente de su propia vulnerabilidad. «Estaba tan obsesionado con mi carrera que perdí de vista lo que realmente importaba. Las relaciones, no solo con mi familia, sino conmigo mismo». Valentina frunció el ceño, proyectando su capacidad de asimilación. «¿A qué te refieres?» Con un suspiro profundo, Ignacio recordó la presión de su entorno, la constante búsqueda de aprobación que siempre había estado presente. «Alcancé metas que muchos consideran éxito, una carrera brillante, finanzas saludables, reconocimiento, pero dentro de mí un vacío creció. Y eso incluso me afectó como padre». Valentina frunció el ceño, proyectando su capacidad de asimilación. «¿A qué te refieres?» Con un suspiro profundo, Ignacio recordó la presión de su entorno, la constante búsqueda de aprobación que siempre había estado presente. «Alcancé metas que muchos consideran éxito, una carrera brillante, finanzas saludables, reconocimiento, pero dentro de mí un vacío creció, y eso incluso me afectó como padre». Las palabras parecieron salir con un peso doble. «Te dejé sin el ejemplo de un hombre que sabe cuidar sus sentimientos», agregó Ignacio, sintiendo la carga de su responsabilidad. «Me perdí a mí mismo y, con ello, te perdí a ti en algunos momentos». Con cada confesión, el aire ligero de la sala parecía volverse más denso, como un espacio cargado de electricidad. Valentina, aunque aún joven, parecía comprender la profundidad de su lucha. La forma en que estaba conectando las piezas le daba al diálogo un sentido de urgencia. «¿Y cómo se supone que vas a arreglarlo?», preguntó Valentina al final. Eso lo tomó por sorpresa. El enfoque de su hija, más allá de la tristeza, mostraba una madurez que a menudo se cuestionaba si sería suficiente. «Quiero cambiar. Estoy comenzando a entender que enfrentar el dolor que he ocultado es vital. No quiero que vivas en un hogar lleno de secretos. Quiero que conozcas la verdad, para que no repitas mis errores». La sinceridad de Ignacio no fue solo un acto de honestidad, fue un paso hacia la reconciliación con el pasado. Era un camino rocoso, pero necesario. Su mirada atravesó la de Valentina, buscando no solo su apoyo, sino su perdón. «¿Y si encontrar la verdad duele?», cuestionó Valentina, su rostro revelando esa inquietante inquietud. «Puede que duela», admitió Ignacio, sintiendo cómo el peso de su propia responsabilidad volvió a caer sobre él. «Pero quizás esa herida es el primer paso hacia la sanación. Si te tomas en serio mis historias, podría ayudarte a no sentirte sola en tu propia lucha». La puerta se había abierto y más allá de ella se vislumbraban sombras de un pasado complicado. Ignacio miró a su hija, se sintió en la cúspide de una transformación personal.
Quizá, contando su historia y enfrentando su pena, no solo aprendería a vivir con sus cicatrices, sino también permitiría que Valentina lo hiciera. De repente, un pensamiento inquietante surgió en su mente. ¿Y si el pasado no solo tuviera el poder de moldear, sino de liberar? Un deseo de cerrar ese ciclo ardía en su interior. Valentina, la voz de su padre resonó en la calma. Creo que estamos a punto de descubrir cosas que ni yo mismo sabía. Hay secretos en nuestra historia familiar que si los exploramos juntos podrían cambiar todo lo que conocemos sobre nosotros mismos. La incertidumbre llenó la habitación, pero a la vez un destello de esperanza. Ignacio comprendió que el camino que había comenzado no era solo hacia la redención personal, sino hacia una conexión mucho más profunda y transformadora con su hija. Mientras la conversación se adentraba en lo desconocido, ambos estaban en la cuerda floja de un nuevo comienzo que prometía revelar aspectos ocultos de su esencia. Pero el eco de un ruego abrumador resonaba. ¿Realmente podrían soportar lo que se avecinaba? La búsqueda de respuestas estaba solo comenzando, y la próxima revelación podría desatar secretos aún más inquietantes y sorprendentes. Valentina, la voz de su padre resonó en la calma. Creo que estamos a punto de descubrir cosas que ni yo mismo sabía. Hay secretos en nuestra historia familiar que si los exploramos juntos podrían cambiar todo lo que conocemos sobre nosotros mismos. La incertidumbre llenó la habitación, pero a la vez un destello de esperanza. Ignacio comprendió que el camino que había comenzado no era solo hacia la redención personal, sino hacia una conexión mucho más profunda y transformadora con su hija. Mientras la conversación se adentraba en lo desconocido, ambos estaban en la cuerda floja de un nuevo comienzo que prometía revelar aspectos ocultos de su esencia. Pero el eco de un ruego abrumador resonaba. ¿Realmente podrían soportar lo que se avecinaba? La búsqueda de respuestas estaba solo comenzando, y la próxima revelación podría desatar secretos aún más inquietantes y sorprendentes. Ignacio se tomó un momento para respirar profundamente, consciente de que la conversación con Valentina no era solo una descarga emocional, sino un paso crucial hacia su propio crecimiento. Se dio cuenta de que no solo era su vida la que estaba en juego. La búsqueda de la verdad se había transformado en una misión compartida, una oportunidad para reconstruir la confianza y dar forma a un nuevo legado familiar. Valentina lo observaba con una mezcla de curiosidad y admiración. La pureza de su mirada atestiguaba su deseo de entender y, en parte, de sanar las antiguas heridas que habían marcado su relación. La sencillez de esa conexión empezaba a desmantelar las paredes que Ignacio había construido a su alrededor durante años. ¿Tienes alguna idea de por dónde empezar?, preguntó Valentina, mostrando una disposición dispuesta a abordar el asunto, lo que sorprendió a Ignacio. La madurez y la profundidad de su hija contrastaban con la fragilidad del diálogo. Era un reto que, en sí mismo, llevaba la marca de la valentía. Quizá, empezando por mis padres, sugirió Ignacio mientras evaluaba las posibilidades. Recordaba las historias no contadas, los silencios que habían llenado su infancia con fantasmas de incomprensión. Sus propios padres habían cargado secretos que, muy probablemente, habían moldeado su comportamiento y sus decisiones. Mientras veía a Valentina inclinarse hacia adelante, Ignacio sintió la necesidad de ser más específico. Hablémosles de su infancia, de los errores que cometieron, de sus sueños frustrados, y también de los miedos que nunca se atreverían a confesar. Valentina asintió, comprendiendo que las historias de sus abuelos podrían ser la clave para desterrar los miedos heredados. En la mirada de su padre reconoció una especie de ansiedad, como si esa búsqueda del pasado pudiera revelar sombras que no estaban dispuestas a ser desenterradas. «No quiero que tu respuesta sea solo sobre lo que pasó», dijo Valentina, rompiendo el silencio tenso. «Quiero saber cómo esos eventos te hicieron sentir. Es posible que al entender eso pueda aprender a lidiar con mis propios sentimientos». Ignacio la miró, su corazón latía con fuerza. Era un desafío, abrirse completamente mientras intentaba proteger a Valentina de un dolor extra. Sin embargo, sabía que ignorar su propia vulnerabilidad no era una opción.
Tienes razón, debo hablar de mis emociones, no solo de los hechos, la tristeza, la culpa, el rencor, todo lo que he reprimido. Esa noche se sintió como un precipicio, pero uno que debía cruzar. Ignacio se sentó frente al computador y comenzó a investigar sobre la familia, recolectando historias, fotografías y documentos. Sin embargo, cada hallazgo se convertía en una cadena que lo unía más a su propio pasado. Descubrir las raíces de su familia lo forzaba a confrontar algo más, su propia incapacidad para aceptar su pasado. Mientras navegaba a través de la gratificante tarea de descubrir, Ignacio se topó con registros que revelaban un oscuro capítulo que había sido barrido bajo la alfombra familiar. Una carta antigua, firmada por su madre antes de la ruptura definitiva en la familia, emitía un eco desgarrador de una traición que él había postergado por años. Esto puede ser doloroso, Valentina, murmuró Ignacio, sintiendo que bastaría con un solo vistazo a la verdad para congelar su mundo nuevamente. Ella se acercó, tomando su mano con una fuerza que era a la vez delicada y fuerte. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre enfrentar el dolor? Merezco saber la verdad tanto como tú. Ignacio se sintió dividido. Por un lado, el deseo de protegerla era fuerte, pero así también la urgencia de ser honesto. Se dio cuenta de que su propia historia nunca sería suficiente si no comenzaba a desenterrar lo que realmente había ocurrido. La noche se tornó larga y las horas transcurrieron entre la búsqueda y la incertidumbre. La decisión de seguir adelante con la revelación de su historia se alzaba ante él como un precipicio que no podía evitar. ¿Estamos listos para conocer la verdad?, preguntó Ignacio, su voz temblando ligeramente, a punto de cruzar una frontera peligrosa. La habitación se llenó de una tensión palpable, como si el aire mismo aguardara su respuesta. La mirada de Valentina, firme y decidida, le daba valor. Por supuesto, papá, estamos juntos en esto. Ignacio respiró hondo, dispuesto a enfrentar la oscuridad del pasado, sabiendo que en la búsqueda de respuestas había una carga de descubrimiento inminente. Pero esta vez no estaba solo. En su mano, la de su hija, le daba la fuerza necesaria para avanzar en esta tenebrosa revelación. Y aunque la verdad podría resultar devastadora, no había vuelta atrás. El camino de la redención estaba trazado. Con un solo clic, envió un mensaje a su madre que destellaba como una chispa, prometiendo incendiar las viejas heridas y quizás hallar finalmente la reconciliación. «Mamá, necesitamos hablar». Ignacio se sentó en el sofá, el sonido del mensaje enviado reverberando en su mente. Era un paso decisivo, el primero hacia la verdad que llevaban tanto tiempo ocultando, y un códice que podía traer consigo tanto dolor como sanación. Miró a Valentina, quien estaba concentrada en un lienzo, las manos manchadas de pintura, una imagen viva de creatividad y pureza. Aquella conexión que habían forjado durante el último mes ahora se sentía más sólida que nunca. Y él sabía que ambos estaban a punto de enfrentar un capítulo crucial de sus vidas. El día de la exposición había sido un renacer. Alberto, un antiguo conocido de la vida de Ignacio, había sido un desafío que casi lo derriba. Pero aquel mismo día había encontrado fortaleza en su vulnerabilidad y eso lo llenaría de coraje para los próximos pasos. Las risas y los aplausos del evento resonaban aún en su rostro, pero el eco de una historia sin contar permanecía latente. Esa historia estaba habitada por secretos, traumas y la posibilidad de reconciliación. A medida que los días pasaron, Valentina lucía ansiosa, pero decidida. Esperaba que Ignacio la guiara durante el procedimiento de la revelación. Ignacio, por su parte, empezaba a sentir que había encontrado un propósito en la búsqueda de su pasado. Encontrar la verdad podía brindarle el cierre necesario que necesitaba para seguir adelante. Al siguiente día, mientras tomaban un café juntos, Ignacio rompió el hielo. «Valentina, quiero que sepas que lo que vamos a descubrir podría no ser fácil, pero cada paso que tomemos juntos nos fortalecerá aún más». La mirada de su hija, llena de comprensión, lo llevó a continuar. «No quiero que cargues con pesos que son míos, pero debes ser parte de este proceso. Así podremos sanarnos juntos». Ella asintió,
Su expresión serena lo confortó. La verdad es liberadora, papá. Estoy lista. Se acercaron a la computadora y comenzaron a buscar historias familiares. Ignacio sentía que enfrentaban un laberinto, pero ambos debían mirar de frente a cada recoveco, entender las heridas antiguas y sanar. Con el tiempo, Ignacio compartió su propia historia, las cicatrices que hasta ese momento había ignorado. Habló de su lucha por ser un buen padre, de las noches de insomnio, de la culpa de no haber estado presente para Valentina debido a su ambición. Mientras conversaban, Ignacio pudo ver cómo las barreras entre ellos iban desapareciendo. Valentina se abría más a sus propios sentimientos, compartiendo sus temores y su frustración por no poder expresar todo lo que llevaba dentro. A veces me siento menos por ser diferente, papá, pero al mismo tiempo sé cuánto he crecido. Y tú también has crecido al enfrentar tus propios demonios, dijo ella. Ignacio sintió que esas palabras lo reafirmaban. La conexión entre ambos se transformaba en una sólida alianza, una que los impulsaba hacia adelante. Claro que el proceso de entender su historia no sería lineal, habría dolor y quizás algunos contratiempos, pero la certeza de que caminaban juntos lo alentó. Días más tarde, una respuesta llegó a su madre, invitando a la reunión para hablar. Fue un momento emocionante, lleno de nervios. Ignacio estaba a punto de enfrentar muchas verdades, quizás largas mañanas de dolor, pero también vislumbraba la posibilidad de liberarse. La perspectiva de compartir esa carga con Valentina iluminaba su mente. Finalmente, el día de la reunión llegó. En el pequeño café donde solían sentarse cuando Ignacio era niño, él se sintió invadido por una sensación de déjà vu. Con la mirada fija en la puerta, sintió una oleada de emoción abrumadora. «Esto cambiará nuestras vidas», murmuró con una mezcla de ansiedad y esperanza. Valentina, sentada a su lado, sostuvo su mano, una señal de apoyo que le dio la fortaleza que necesitaba. Cuando su madre entró, Ignacio notó que la tensión de la sala era palpable. Aquellos minutos que separaban el pasado del presente podían moldear su futuro. Valentina sonrió. Su presencia tranquilizadora lo animaba. Con un profundo suspiro, Ignacio se sentó frente a su madre y se dispuso a hablar. «Gracias por venir, mamá. He dejado muchas cosas sin decir, y creo que es hora de que hablemos de lo que pasó». Su voz sonó firme, y su madre, sorprendida, asintió lentamente. La conversación fluyó. Hablaron de los momentos oscuros que habían llevado a la familia al borde y de las heridas que todos llevaban cargadas. Ignacio relató cómo su ambición lo había apartado de su familia, de cómo había tratado de llenar vacíos que nunca se llenarían con dinero o reconocimiento. Su madre abrió su corazón, compartió sus propios miedos y errores, revelando las cicatrices ocultas que había llevado durante tanto tiempo. Lo que comenzó como un intercambio de palabras hirientes se transformó en un ejercicio de sanación, un espacio para la comprensión y el perdón. Ignacio nunca imaginó que al abordar su historia, él y su madre encontrarían un nuevo capítulo, un episodio que podría romper ciclos de dolor. Finalmente, al cerrar la conversación, Ignacio tomó un respiro profundo y se sintió ligero. La carga sobre sus hombros se había reducido. Ya no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él y construir un futuro juntos, propuso, mirando a su madre y luego a Valentina, quien sonreía aliviada. «Podremos hacerlo», afirmó Valentina con fervor, sintiendo cómo esa luz de esperanza se expandía a su alrededor. En ese instante, Ignacio supo que habían dado pasos decisivos hacia la sanación, pateando hacia un nuevo futuro lleno de posibilidades. Días más tarde, la exposición de Valentina se llevó a cabo. La sala estaba llena de personas que deseaban conocer su arte. Cuando Valentina habló de cada cuadro, sus ojos brillaban. Ignacio, de pie al fondo, viendo a su hija brillar, se sintió orgulloso, completo. El camino que habían recorrido juntos los había cambiado. Había nacido una nueva conexión, basada en la verdad y la aceptación. Ignacio dejó atrás su pasado, sintiendo cómo cada trazo de los cuadros de su hija reflejaba la esperanza que ambos compartían.
Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en éxito material, sino en el amor y la conexión genuina. Mirando hacia adelante, Ignacio sabía que enfrentar los desafíos del futuro con Valentina a su lado sería un regalo inestimable. Habían construido un puente sobre las aguas turbulentas de su historia, y en el reflejo del arte de su hija encontró su verdadero propósito: ser un padre presente, un hombre consciente y un ser humano en paz. Además, nunca había sentido que era el momento de cerrar el pasado de manera tan bella. En aquella sala, el eco de la redención resonaba con fuerza, y todo comenzó con la determinación de cambiar, de ser valiente y abrazar la vulnerabilidad. La conexión que había forjado con Valentina era el triunfo más grande que podría haber imaginado. Ahora le esperaba el futuro, un futuro en el que Ignacio y Valentina construirían juntos, abrazando cada pincelada de lo que estaba por venir. Un futuro donde el amor, la verdad y la conexión definirían el legado que ambos dejarían. Habían encontrado en cada uno la chispa para ser su mejor versión, un triunfo personal que merecía celebrarse. Así comenzó su nueva vida, con el arte como guía. El caos del pasado se convirtió en un recuerdo lejano, y al mirar hacia el camino que tenían por delante, se sintieron listos para abrazar lo que el destino les tenía reservado. Valentina levantó su pincel, y con cada trazo expresó no solo su historia, sino también la de su padre. La tela era un lienzo que contaba su vida, una historia de amor, redención y transformación. El viaje había sido duro, pero juntos habían logrado renovarse. Ninguno de los dos sabía qué les depararía el futuro, pero ambos estaban listos para enfrentar lo que viniera, tomados de la mano y en un viaje hacia el descubrimiento de sus propias vidas. Ahora escuchaba su verdad resonar con fuerza y claridad. La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba como la pintura fresca sobre el lienzo blanco. La historia de Ignacio y Valentina, marcada ahora por el amor y la aceptación, era una inspiración para aquellos que anhelan transformar sus propias realidades. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.